en el corazón de un pueblo que parecía detenido en el tiempo, donde las calles empedradas guardaban secretos y los viejos faroles iluminaban más sombras que luces, vivían dos jóvenes destinados a no encontrarse, al menos según los designios de sus familias. Por un lado estaba Lucía, hija única de la familia Álvarez, conocida por su orgullo, su rigidez y el peso de antiguas disputas que nadie recordaba del todo, pero que todos sentían. Por el otro, Martín, el menor de los Herrera, con su mirada intensa, curiosa y desafiante, siempre dispuesto a cuestionar las normas que parecían escritas en piedra. El primer día que sus caminos se cruzaron, fue en el mercado del pueblo, entre aromas de pan recién horneado y frutas maduras. Sus manos se rozaron por accidente al alcanzar la misma manzana, y un escalofrío recorrió sus cuerpos, inesperado y prohibido. Ninguno habló al principio, solo intercambiaron miradas que decían más de lo que las palabras podrían jamás expresar. Ese instante, aparentemente banal, fue el primer hilo de un lazo que los uniría en secreto, un hilo delicado, vulnerable, pero imposible de ignorar. Las familias, ajenas a su atracción incipiente, mantenían viejas rencillas. Los Álvarez y los Herrera competían en negocios, amistades, y sobre todo, en la influencia que ejercían sobre el pueblo. Cada encuentro social, cada boda o fiesta de la iglesia, era un campo minado de tensiones silenciosas. Lucía y Martín, obligados a permanecer en sus lugares designados, intercambiaban miradas furtivas, pequeñas sonrisas escondidas, y a veces, breves roces de manos al pasar cerca. Cada gesto, aunque mínimo, era una chispa que encendía la pasión y el peligro al mismo tiempo. El primer indicio de que algo más profundo se estaba gestando no fue un gran gesto romántico, sino un detalle sutil. Lucía notó cómo Martín sostenía su mirada unos segundos más de lo debido, como si buscara descifrarla, comprenderla, desafiar un mundo que les decía que no podían estar juntos. Martín, por su parte, sintió un nudo en el pecho cuando Lucía se retiró del salón familiar, su figura alejándose entre risas y conversaciones ajenas, y por primera vez deseó que las reglas no existieran, que la historia de rencores pudiera borrarse con una simple decisión. El pueblo entero parecía consciente de la tensión que rondaba a los jóvenes. Sus familias, sin saberlo, los vigilaban con ojos atentos, y ellos aprendieron pronto a moverse en silencio, a sonreír solo cuando podían, a guardar en secreto la intensidad de lo que sentían. Cada encuentro era un riesgo, cada despedida, un golpe que los dejaba sin aire. Y en medio de todo, la emoción era tan dulce como dolorosa. Un amor que brotaba en terrenos prohibidos, que se alimentaba del peligro y del deseo de desafiar a quienes dictaban su destino. Así comenzó su historia, con miradas robadas, gestos furtivos y palabras apenas susurradas, en un pueblo que nunca sería el mismo para ellos, y donde cada día les recordaba que su amor era imposible, pero, paradójicamente, más necesario que el aire que respiraban. Después de aquel primer encuentro accidental en el mercado, Lucía y Martín comenzaron a notar cómo sus mundos, hasta entonces tan claros y delimitados por la historia de rencores familiares, empezaban a mezclarse. Cada día traía consigo pequeños momentos que eran al mismo tiempo dulces y dolorosos, como caricias que no podían darse, palabras que no podían pronunciar. Los encuentros secretos se convirtieron en la única forma de respirar para ellos. Se encontraban en la orilla del río que cruzaba el pueblo, donde la corriente parecía borrar las huellas de sus pasos, y el murmullo del agua ocultaba sus susurros. Allí, Martín le contaba historias de su infancia, de sueños que su familia consideraba imposibles, y Lucía reía a escondidas, sintiendo que el mundo real, el que los obligaba a odiarse, quedaba suspendido en esos minutos robados. Pero con cada encuentro crecía también la tensión y el riesgo. Los Álvarez y los Herrera vigilaban de lejos, atentos a cualquier gesto que pudiera significar traición o desobediencia. En las reuniones familiares, las miradas que antes habían sido indiferentes se cargaban de reproche y desconfianza. Cada palabra de Martín, cada sonrisa de Lucía, era analizada, cuestionada. Ellos aprendieron a esconderse en la multitud, a hablar en murmullos, a tocarse apenas con la punta de los dedos, porque incluso la más mínima evidencia podía desencadenar una tormenta de ira y castigo. El conflicto interno de ambos se intensificaba. Lucía sentía culpa por desear a alguien que, según su mundo, debía ser su enemigo. Martín luchaba contra la rabia de no poder declararse, de vivir bajo la sombra de un odio que no comprendía, que no era suyo, pero que debía soportar. Cada gesto de cariño se volvía doblemente intenso, un abrazo robado, un suspiro compartido, un beso furtivo que quedaba suspendido entre los labios, prohibido por la historia que lo rodeaba. El enojo y la frustración eran constantes.
Lucía a veces quería gritar, correr y decirle al mundo que él era suyo, aunque eso significara perderlo todo. Martín sentía una rabia sorda hacia las familias, hacia la injusticia de un odio heredado que convertía su amor en un crimen. Sin embargo, cada explosión de frustración era seguida por un silencio cargado de deseo y de ternura contenida, donde la pasión que no podían mostrar se manifestaba en miradas profundas, manos entrelazadas en secreto, cartas escondidas entre los libros y los bolsillos. Los conflictos externos se intensificaban. Los hermanos mayores observaban con suspicacia. Los rumores comenzaban a flotar por el pueblo, comentarios ambiguos sobre la cercanía entre Lucía y Martín, risas que escondían cuchillos de reproche, miradas que podían condenarlos antes de que ellos siquiera pudieran hablar. Cada paseo por la plaza, cada evento familiar, era un tablero de ajedrez donde debían moverse con cuidado, calculando cada gesto, cada palabra, como si su amor fuera un crimen en juicio permanente. Aún así, la pasión contenida crecía de manera imparable. La intensidad de sus emociones era tal que bastaba una caricia en el hombro para que el corazón latiera al límite, para que los dedos se rozaran y la sangre se les acelerara. Cada despedida era un corte, un dolor que quedaba grabado en la piel y en el alma. Lucía regresaba a su casa con lágrimas contenidas, sintiendo que cada instante con él era un tesoro robado al destino. Martín caminaba solo por la calle del pueblo, recordando la curva de su sonrisa, el olor de su cabello, preguntándose cómo podía amar tan profundamente a alguien que el mundo le decía que debía odiar. El contraste entre ternura y peligro era constante. En los momentos en que estaban juntos, todo parecía posible, risas, confidencias, promesas silenciosas de un futuro que se les negaba. Pero cada sonido lejano de pasos, cada sombra que se movía entre las calles, les recordaba que su felicidad era frágil, efímera, y que cualquier error podía separarlos para siempre. Esa combinación de miedo y deseo, de ternura y tensión, los mantenía al borde, siempre más cerca de la tragedia que de la tranquilidad. En la soledad de sus habitaciones, después de cada encuentro, la emoción se transformaba en reflexión y tormento. Lucía miraba por la ventana hacia la casa de Martín, preguntándose si él pensaba en ella mientras su familia la llamaba a cenar, mientras su padre la regañaba por prestar demasiada atención a lo indebido. Martín observaba las estrellas y se preguntaba cómo podía un amor tan intenso nacer en un terreno tan hostil, cómo un sentimiento tan puro podía estar marcado por la sombra de la guerra familiar. Cada instante compartido se volvió un recuerdo imborrable, un fragmento de vida donde el tiempo parecía detenerse. Cada roce de manos, cada mirada, cada palabra susurrada, era a la vez un acto de amor y de rebelión. La emoción que sentían era un fuego imposible de apagar, un dolor exquisito que los mantenía vivos y al mismo tiempo los consumía. Y así continuaron, moviéndose entre la esperanza y la desesperación, entre la rabia y la ternura, atrapados en un juego cruel donde amar era al mismo tiempo lo más natural y lo más prohibido que podían hacer. Cada día, cada encuentro, cada gesto secreto, los acercaba más y más al límite de su mundo, donde la pasión y el peligro se entrelazaban, creando un amor tan intenso que parecía desafiar al destino mismo. El cielo del pueblo se oscurecía temprano aquella tarde, cargado de nubes que amenazaban lluvia. El viento movía las hojas secas por las calles empedradas y el murmullo del río cercano se mezclaba con los pasos apresurados de los transeúntes. Martín y Lucía se encontraron, como tantas veces, en el viejo puente de madera que cruzaba el río. Sus cuerpos estaban tensos, conscientes de que esta vez, el peligro se sentía más cercano que nunca. Lucía llegó primero, con el corazón latiendo desbocado. La falda se le pegaba a las piernas por la humedad del aire, y su cabello se movía con cada ráfaga de viento, cayendo sobre sus ojos. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por la mezcla de deseo y miedo que la envolvía. Cada encuentro podía ser su último, y la idea de perderlo la hacía sentir un vacío en el pecho, como si el mundo entero se comprimiera sobre ella. Martín apareció segundos después, con la respiración entrecortada, pero con la determinación pintada en su rostro. Sus ojos buscaban los de Lucía de inmediato, y al encontrarlos, una chispa de alivio y desesperación recorrió su cuerpo. Cada paso que lo acercaba al puente parecía más pesado, como si el aire mismo quisiera detenerlo. El río rugía bajo ellos, como si comprendiera que algo irreparable estaba a punto de suceder. El primer gesto fue tímido, sus manos se rozaron. Un contacto mínimo, pero suficiente para que un escalofrío recorriera su columna. Lucía cerró los ojos, absorbiendo la intensidad del momento, mientras Martín entrelazaba sus dedos con los de ella con fuerza, como si temiera que el viento pudiera arrancarla de su lado.
Sus respiraciones se mezclaban, rápidas, cortadas por la tensión y el miedo. Lucía, no puedo, no debería, murmuró Martín, pero sus palabras se perdieron en el sonido del río y en la proximidad de sus labios. Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas contenidas, emociones a punto de estallar. Yo tampoco, pero no puedo dejarte ir. Ni un segundo más. El viento soplaba con fuerza, arrancando hojas y doblando ramas de los árboles cercanos, como si la naturaleza misma reflejara la tormenta que se desataba en ellos. Cada palabra, cada suspiro, estaba cargado de pasión y miedo. Los recuerdos de las disputas familiares, los reproches callados, los comentarios punzantes de sus hermanos, todo eso convergía en un solo momento de intensidad brutal. La tensión entre amor y prohibición se palpaba en el aire, cortante como un filo invisible que los rodeaba. De pronto, un sonido los hizo estremecerse, pasos en la distancia. Ambos supieron que alguien los había visto, o que al menos podrían ser descubiertos. Lucía sintió que el corazón se le quebraba de miedo, y Martín apretó su mano con desesperación. La rabia, el enojo, la frustración por no poder vivir su amor libremente se mezclaron con la ternura que sentían el uno por el otro. Era un cóctel de emociones imposible de contener. Martín se inclinó, apenas rozando sus labios con los de ella en un beso fugaz, pero cargado de todo lo que no podían decir en palabras: amor, deseo, desesperación, promesas que no podían cumplir. Lucía respondió con la misma intensidad, sintiendo que cada fibra de su ser se unía a la suya, que todo lo prohibido se volvía real en ese instante. El mundo exterior desapareció, no había familias, ni rencores, ni reglas. Solo existían ellos, atrapados en un torbellino de emociones que los elevaba y los destruía a la vez. El sonido de un grito lejano los sacudió. Uno de los hermanos de Martín aparecía a lo lejos, avanzando con pasos rápidos, el ceño fruncido, los ojos llenos de sospecha y amenaza. La adrenalina corrió por sus venas. Lucía sintió un nudo en la garganta, y Martín la abrazó con fuerza, como protegiéndola del mundo entero. La mezcla de miedo y deseo los hacía temblar, y cada instante juntos se volvía más precioso, más imposible. Entonces, Martín tomó una decisión, con un suspiro profundo que parecía arrastrar siglos de frustración y amor reprimido, susurró: no podemos esperar más. Si nos separan, si nos descubren, nunca sabremos lo que podríamos haber sido. Lucía sintió, con lágrimas recorriendo sus mejillas, sabiendo que aquel instante marcaría sus vidas para siempre. El puente, el río, el viento, la lluvia que comenzaba a caer suavemente, todo era testigo de su entrega, de su pasión y de su desafío al destino. Sus cuerpos se acercaron, sus almas se rozaron en silencio, y por un instante eterno, todo el miedo, la ira, la frustración y el deseo se fundieron en un solo sentimiento, un amor imposible que ardía con la fuerza de 1000 tormentas. Pero la realidad seguía allí, amenazante, los pasos se acercaban, los gritos se hacían más claros. Cada segundo que pasaba era un riesgo, cada roce un desafío, y la sensación de fragilidad los envolvía. Sin embargo, esa fragilidad misma hacía que su amor fuera más fuerte, más intenso, más humano. Y en medio de la tormenta, con la lluvia cayendo sobre sus cabezas, con el viento golpeando sus rostros y con el mundo conspirando en su contra, Lucía y Martín comprendieron que su amor, aunque prohibido, era verdadero, salvaje y eterno, y que nada ni nadie podría borrar lo que habían sentido, aunque fuera solo por unos minutos robados al destino. El amanecer llegó pálido y silencioso al pueblo, como si la naturaleza misma contuviera la respiración, temerosa de presenciar lo que estaba por suceder. El cielo estaba teñido de tonos grises y rosados, una belleza melancólica que parecía burlarse de la tristeza que se avecinaba. Lucía caminaba por la calle empedrada que llevaba a la plaza principal, sintiendo que cada paso era un peso en su corazón. La brisa fría le golpeaba el rostro, y con cada ráfaga, sentía que el aire arrancaba con él un pedazo de su alma. Martín la esperaba bajo el roble antiguo, él mismo que había sido testigo de tantas confidencias y caricias furtivas. Sus raíces estaban cubiertas de hojas secas, crujientes bajo sus pies, y el olor a tierra húmeda llenaba el aire. Martín tenía los hombros caídos, la mirada perdida en el suelo, como si el mundo hubiera decidido volverse más gris solo para ellos. Cuando Lucía se acercó, apenas lo miró a los ojos, porque cada mirada compartida contenía la promesa de un dolor irreparable. El silencio entre ellos era ensordecedor. No había necesidad de palabras, sus cuerpos hablaban por sí mismos. Sus manos se buscaron, temblorosas, entrelazándose con la fuerza de quien sabe que no habrá un próximo encuentro.
Cada roce era un adiós anticipado, un recordatorio del amor que los mantenía vivos y del miedo que los separaba. Lucía sintió que la garganta se le cerraba. Las lágrimas comenzaron a rodar sin control, calientes, amargas, reflejando la mezcla de desesperación, impotencia y amor que la consumía. «Martín. ¿Por qué?», susurró con la voz rota, como si las palabras fueran demasiado frágiles para contener tanto dolor. Él la abrazó con todas las fuerzas que le quedaban, enterrando su rostro en su cabello. Podía sentir la humedad de las lágrimas, el temblor de su cuerpo, la fragilidad de cada instante que compartían. «Porque no podemos, porque no nos lo permitirán, porque amarte me duele y me mata a la vez», murmuró entre sollozos. Su voz estaba cargada de rabia, de frustración y de un amor que no podía ser contenido. El pueblo parecía consciente de su tragedia. Los balcones vacíos, las calles desiertas, incluso el murmullo del río parecían guardar silencio para no interrumpir aquel momento de dolor. Cada hoja que caía del roble se sentía como un reloj que marcaba el fin de su historia. Lucía se separó apenas un instante, buscando la profundidad de sus ojos, queriendo grabar cada detalle en su memoria, la curva de sus labios, la intensidad de su mirada, el temblor de sus manos. Martín tomó su rostro entre las manos y la besó una última vez, un beso que contenía todos los momentos robados, todas las palabras no dichas, todas las caricias que nunca podrían repetirse. Era un beso que dolía y sanaba al mismo tiempo, un adiós que era también un recordatorio de lo que habían sido. El tiempo pareció detenerse, y luego, como un golpe cruel, la realidad lo reclamó. Los pasos de un familiar se acercaban, y ellos supieron que no podían quedarse ni un segundo más. Martín tomó su chaqueta y la envolvió alrededor de Lucía, como si pudiera protegerla del mundo entero con un simple gesto. Pero incluso esa protección era insuficiente. «Prométeme que vivirás, que recordarás, que no olvidarás lo que fuimos», dijo él, con la voz entrecortada. Lucía sintió, apenas capaz de respirar, el corazón hecho trizas. «Nunca, nunca te olvidaré», respondió, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia que comenzaba a caer suavemente, como si el cielo llorara con ellos. El abrazo final fue largo, eterno, cargado de toda la pasión, la ternura y el dolor que habían acumulado. Sus cuerpos se separaron lentamente, temiendo romper aquel frágil hilo que los unía. Martín dio un paso atrás y luego otro, hasta que la distancia entre ellos parecía insalvable. Lucía quedó inmóvil, sintiendo que su mundo se desmoronaba, que la ausencia de Martín era un vacío que nada podría llenar. Se dieron la espalda sin mirar atrás, cada uno caminando hacia su destino impuesto por las familias, por la historia, por un mundo que no los comprendía. Cada paso era un martillazo en el corazón, una confirmación de que su amor, aunque eterno en sus recuerdos, había sido imposible en la realidad. El pueblo quedó como testigo silencioso de su tragedia, el roble vacío, las hojas crujientes, el murmullo constante del río. Los espacios donde habían reído, llorado y amado, ahora eran monumentos a un amor prohibido, memorias que arderían para siempre en sus corazones. Cada rincón del lugar parecía guardar un suspiro, un recuerdo, un pedazo de su pasión que nadie más podría comprender. En la soledad de sus habitaciones, ambos lloraron por lo que nunca podrían vivir juntos. Lucía se sentó junto a la ventana, viendo cómo la lluvia lavaba las calles del pueblo, mientras el eco de la voz de Martín seguía resonando en su mente. Martín, en su habitación, miraba el roble desde la distancia, imaginando que Lucía aún estaba a su lado, sintiendo que cada latido suyo le pertenecía, aunque el mundo se los hubiera arrebatado. Y así, con el corazón desgarrado y la memoria llena de momentos robados, comprendieron que su amor era eterno en su intensidad, imposible en su existencia, un fuego que ardía en secreto, un drama que los marcaría para siempre. La separación definitiva no borró su amor, lo convirtió en un recuerdo doloroso, hermoso y trágico, que viviría en cada gesto, cada suspiro, cada lágrima de sus vidas futuras. El cielo estaba teñido de un rojo intenso al caer la tarde, como si el sol mismo supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Lucía caminaba apresurada por el callejón que llevaba a la vieja estación del tren, el corazón latiendo a 1000 por hora. Cada paso resonaba en los adoquines, mezclándose con el rumor del viento que jugaba con su cabello y la brisa que traía el aroma húmedo de la tierra tras la lluvia. Su mente estaba llena de miedo, de dudas, de todas las advertencias que le había dado su familia, pero también de esperanza, de la chispa de rebeldía que Martín había encendido en su alma. Martín la esperaba en un vagón abandonado, aquel que solían usar para esconderse y encontrarse en secreto.
Su rostro estaba iluminado por los últimos rayos del sol, y sus ojos brillaban con una mezcla de ansiedad, amor y determinación. Cuando la vio llegar, corrió hacia ella, rodeándola con un abrazo tan fuerte que parecía intentar unir todos los pedazos de su mundo roto en ese instante. Lucía, por fin, lo logramos, susurró él, con voz temblorosa. No lo creo. ¿De verdad nos vamos? Preguntó ella, aferrándose a él, incapaz de separar sus manos de las suyas. Su respiración se entremezclaba con la de Martín, y cada inhalación era un recordatorio de que estaban dejando atrás todo lo que conocían. El tren, oxidado y olvidado, crujió bajo sus pies mientras se preparaban para subir. Cada paso era un riesgo, si alguien los encontraba, el sueño de estar juntos podría desmoronarse para siempre. Sin embargo, la tensión les daba vida. Cada mirada, cada roce de los dedos, cada latido compartido era un acto de desafío y amor. La ciudad parecía ajena, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Los viejos edificios de ladrillo rojizo, los balcones llenos de macetas secas y las calles vacías que conocían tan bien, ahora eran cómplices de su escape. Cada esquina era un suspiro contenido, cada sombra, un refugio para su amor prohibido. Subieron al tren, y con un último vistazo a la ciudad que los había visto sufrir, sintieron un alivio que les llenó el pecho. El vagón se movió lentamente, y el aire frío golpeó sus rostros mientras la tierra se alejaba bajo ellos. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Martín, dejando que las lágrimas recorrieran sus mejillas, no de dolor, sino de liberación. Todo valió la pena, cada miedo, cada lágrima, cada secreto, murmuró ella. Martín la abrazó con fuerza, sintiendo como cada fibra de su ser se unía a la de ella, más allá de cualquier frontera o prohibición. La lluvia que comenzaba a caer parecía celebrar su valentía, cada gota un aplauso silencioso de la naturaleza por su amor indestructible. A lo lejos, la ciudad quedaba atrás, con sus rencores, sus familias enfrentadas y su historia de odio. Ellos avanzaban hacia un futuro incierto, sí, pero juntos, con la promesa de que cada día sería una victoria sobre la adversidad, cada beso una celebración de su libertad. Su amor, aunque nacido en la clandestinidad, florecía ahora con toda su fuerza, iluminando su camino incluso en la oscuridad. El amanecer trajo consigo un silencio pesado, casi sepulcral, como si todo el pueblo contuviera la respiración ante la tragedia que se avecinaba. Lucía caminaba por la calle principal, con los hombros caídos y el corazón apretado, sintiendo que cada adoquín bajo sus pies era un golpe contra su pecho. El viento frío le rozaba el rostro, llevando consigo hojas secas que crujían bajo los pies, y con cada paso sentía que la realidad la aplastaba. Martín y ella estaban destinados a separarse. Lo encontraron bajo el roble antiguo, el mismo que había sido testigo de tantas confidencias y caricias. Sus manos se rozaron apenas, temblorosas, mientras sus miradas se hundían en un océano de amor y dolor. Las lágrimas brotaban sin control, y el mundo a su alrededor parecía desvanecerse, dejando solo un espacio lleno de nostalgia y desesperación. Lucía, no puedo más, esto nos está matando, dijo Martín, la voz quebrada y cargada de rabia y frustración. Ella lo miró con los ojos húmedos, tratando de memorizar cada detalle de su rostro, la curva de sus labios, la intensidad de su mirada, la manera en que sus manos temblaban al sostener las suyas. No quiero separarme, pero ellos no nos dejarán, susurró ella, sintiendo que cada palabra era un cuchillo que se hundía en su corazón. La lluvia comenzó a caer suavemente, empapando sus ropas y sus cabellos, como si el cielo llorara con ellos, compartiendo su dolor. El abrazo final fue largo, desesperado, lleno de pasión, ternura y miedo. Cada latido compartido era un recordatorio de lo que habían perdido y de lo que jamás podrían recuperar. Martín se separó lentamente, con lágrimas en los ojos, mientras Lucía sentía que su mundo se desmoronaba. Caminaron por calles separadas, sabiendo que jamás volverían a encontrarse, que sus vidas tomarían rumbos distintos, pero que cada recuerdo, cada instante robado, permanecería para siempre grabado en su piel. El pueblo, testigo silencioso, parecía más gris, más frío, más hostil, como si supiera que la tragedia del amor prohibido acababa de sellarse. Años después, ambos recordarían ese roble, el puente, las calles mojadas, los rincones donde sus manos se habían rozado y sus almas se habían unido. Cada lágrima derramada y cada suspiro compartido se convertirían en memoria viva, un fuego que ardía en silencio, un amor imposible que, aunque separado por las circunstancias, jamás sería olvidado. La separación definitiva no borró la intensidad de su amor, lo convirtió en un dolor exquisito, en una nostalgia perpetua que acompañaría cada gesto,
cada pensamiento, cada noche solitaria. Y aunque el mundo continuara girando, ellos sabían que su historia, prohibida y apasionada, viviría para siempre en la memoria de sus corazones. El pueblo despertaba lentamente, envuelto en una neblina fina que recorría las calles empedradas y los tejados antiguos, cargando consigo la promesa de un día que marcaría la vida de dos jóvenes para siempre. Los primeros rayos del sol se filtraban entre los balcones, iluminando los detalles que ellos conocían tan bien. Las macetas secas de geranios, los adoquines gastados por los años, las farolas que todavía crujían con el viento. Todo parecía ordinario para los demás, pero para Lucía y Martín, cada rincón estaba impregnado de recuerdos, de encuentros furtivos y de emociones prohibidas. Lucía salió de su casa con el corazón latiendo a mil, las manos temblorosas, y una mezcla de miedo y determinación recorriendo cada fibra de su cuerpo. Sus pies la llevaron auténticamente hacia el puente de madera, aquel que había sido testigo de sus risas, sus secretos y sus caricias clandestinas. Cada paso hacía resonar sus miedos y deseos, ¿y si alguien los encontraba? ¿Y si todo terminaba antes de empezar? Pero la esperanza, esa chispa que Martín había encendido en ella, la impulsaba a seguir. Martín la esperaba bajo el roble, donde tantas veces habían compartido momentos robados al mundo. Su chaqueta estaba arrugada, el cabello despeinado por el viento, pero su mirada no dejaba lugar a dudas, estaba allí, dispuesto a desafiarlo todo por ella. La vio acercarse y una mezcla de alivio, amor y ansiedad recorrió su pecho. Cada gesto, cada mirada, cada respiración compartida, estaba cargada de emoción, de pasión contenida y de un riesgo que los mantenía al límite. Se abrazaron con fuerza, como intentando fusionar sus almas en un solo latido. La brisa jugaba con el cabello de Lucía y las hojas del roble crujían bajo el viento, acompañando cada gesto de un amor que ardía, prohibido pero inevitable. Sus manos se entrelazaron, temblorosas, y sus ojos se buscaron con la intensidad de quienes saben que el tiempo es limitado y el peligro inminente. Lucía, por fin estamos juntos, pero, esto podría ser nuestro último instante, susurró Martín, con la voz cargada de temor y deseo. Ella apoyó la frente contra su pecho, sintiendo los latidos de su corazón mezclarse con los suyos. No quiero pensarlo, solo quiero estar contigo, aunque sea por un momento más, respondió, con lágrimas surcando sus mejillas. El murmullo del río cercano, las calles vacías del pueblo, el olor a tierra húmeda después de la lluvia, todos los elementos del entorno parecían conspirar a favor de su amor. El tren oxidado en la estación abandonada, el refugio de sus encuentros clandestinos, esperaba silencioso, un símbolo de la posibilidad de escape, de un futuro donde podrían ser libres. Pero la realidad se acercaba como un fantasma. Pasos resonando a lo lejos, voces que se filtraban entre los árboles, sombras de los hermanos y familiares que los buscaban. El corazón de ambos se tensó, mezcla de miedo y pasión, de deseo y peligro. Cada segundo juntos se sentía como un regalo y una maldición al mismo tiempo. Si nos descubren, no habrá vuelta atrás, dijo Lucía, con la voz temblorosa, mientras Martín la sostenía con fuerza. Él respiró hondo y respondió: entonces no esperemos, nos vamos ahora, juntos, hacia donde nadie nos pueda separar. La esperanza brilló en sus ojos, una chispa que prometía un escape, un milagro que los liberara de años de rencores familiares. Se dirigieron hacia el tren, la lluvia comenzando a caer suavemente, empapando sus ropas y mezclándose con sus lágrimas. Cada paso resonaba como un tambor de guerra, cada gesto era un desafío al destino que les había impuesto el odio de sus familias. El vagón se movió lentamente, y el mundo quedó atrás, calles, balcones, roble y río, todo quedaba como un recuerdo que los perseguiría para siempre, un pasado que los marcó y moldeó. Pero mientras el tren avanzaba, la narrativa de la esperanza se entrelazaba con la tragedia inevitable. En otro lugar del pueblo, sus familias habían descubierto la verdad. Los hermanos de Martín y Lucía habían seguido sus pasos, y la sombra de la ira familiar se cernía sobre ellos. Si la decisión de huir había sido valiente, también estaba llena de un riesgo mortal. La separación definitiva estaba al acecho, una posibilidad que desgarraba el corazón antes incluso de que ocurriera. En la versión trágica, aquel abrazo final bajo el roble se prolongó hasta que los pasos de los familiares se hicieron imposibles de ignorar. Martín sostuvo las manos de Lucía, respirando entrecortado: no podemos continuar, me duele más que cualquier cosa, pero, debemos separarnos. Lucía sollozó, su cuerpo temblando mientras cada palabra se hundía en su alma. No quiero, no puedo, gritó en silencio, mientras la lluvia mezclaba su llanto con el cielo.
se separaron lentamente, dolorosamente, con un último beso cargado de promesas rotas y recuerdos que permanecerían eternos. Cada paso que los alejaba del otro era un cuchillo en el pecho, cada mirada que se perdía en la distancia un golpe de nostalgia que los acompañaría toda la vida. El pueblo quedó como testigo silencioso de su tragedia, el roble vacío, las calles mojadas, el murmullo del río recordando lo que fue. Años después, en la memoria de ambos, los recuerdos eran tan vívidos que el dolor y la nostalgia se mezclaban con la ternura. Cada gesto compartido, cada palabra susurrada en secreto, cada abrazo robado, vivía en sus corazones como un fuego eterno, imposible de apagar. Su amor prohibido se convirtió en un legado invisible, un suspiro que acompañaba cada paso, cada noche, cada decisión de sus vidas separadas. Años después, el pueblo permanecía casi igual, las calles empedradas, el puente de madera que cruzaba el río, el viejo roble en la plaza, todo conservaba el silencio de los recuerdos. Pero para Lucía y Martín, nada era igual. Cada rincón que habían recorrido juntos estaba impregnado de memorias que dolían tanto como habían sido dulces. Lucía caminaba sola por la plaza, la brisa acariciando su rostro, trayéndole el aroma húmedo de la tierra y de las hojas que caían lentamente. Se detuvo frente al roble antiguo, sus ramas balanceándose suavemente con el viento. Cerró los ojos y por un instante, volvió a sentir el calor de la mano de Martín entrelazada con la suya, el roce de sus labios, la risa compartida en la clandestinidad de aquellos encuentros. Todo era un recuerdo que ardía en su corazón con la misma intensidad que la primera vez que se miraron bajo el mercado del pueblo. El dolor seguía siendo punzante. Cada paso que daba la llevaba por un camino de nostalgia, los adoquines crujían bajo sus pies, evocando los instantes en que corría hacia él, cada encuentro secreto, cada despedida desesperada. El viento parecía susurrarle su nombre, trayendo consigo ecos de conversaciones prohibidas y promesas no cumplidas. La tristeza se mezclaba con una rabia silenciosa, por las familias, por las reglas que los separaron, por un destino que parecía diseñado para arrebatarles todo. Martín, en su propio hogar, recorría las calles que habían sido su refugio. Miraba hacia el puente, hacia el río que corría impasible, y sentía la misma mezcla de amor y desesperación que lo había acompañado desde aquel día fatídico. Cada lugar que había compartido con Lucía le devolvía recuerdos que dolían como cuchillos, los pasos apresurados, las risas, los susurros, los abrazos que se fundían con la lluvia. Su corazón se encogía con cada memoria, pero también se aferraba a ellas, como si fueran el único hilo que lo mantenía conectado con la vida que alguna vez soñó. Los años no habían sanado la herida, solo la habían transformado en un fuego silencioso que ardía en la memoria. Lucía y Martín vivían sus vidas por separado, cumpliendo con los caminos que las familias habían impuesto, pero cada decisión, cada mirada a lo lejos, cada instante de soledad, traía consigo el recuerdo de lo que habían perdido. A veces, Lucía veía pasar a Martín en la distancia, o Martín la reconocía al doblar una esquina, sus corazones se estremecían, sus ojos se encontraban por un instante y luego desaparecían, dejando un vacío que nada podía llenar. La nostalgia era constante, como un susurro que los seguía en cada lugar. La estación abandonada, el tren oxidado, el puente, el río, el roble, todos eran monumentos silenciosos de un amor que había sido real y poderoso, aunque imposible de vivir. Cada uno llevaba en sí la certeza de que nada volvería a ser igual, y que la vida había decidido mantenerlos separados para siempre. En las noches, cuando la brisa traía consigo los aromas del pueblo y el murmullo del río, ambos sentían la presencia del otro en el aire, como un eco de lo que alguna vez fue. Lucía cerraba los ojos y podía sentir la calidez de su abrazo. Martín miraba las estrellas y veía el reflejo de sus ojos en la oscuridad. Cada recuerdo era un regalo y un castigo, un instante robado al tiempo, una pasión contenida, un amor que nunca podría repetirse. Y así, en la soledad de sus vidas, aprendieron a vivir con la herida imborrable de un amor prohibido, con la certeza de que lo que habían sentido era tan profundo que ninguna distancia, ningún año, ninguna norma podría borrarlo jamás. La nostalgia se convirtió en compañía, el dolor en memoria viva, y el amor, aunque separado, permaneció intacto en sus almas, como un fuego eterno que ardía en secreto, silencioso, imposible de extinguir. El pueblo siguió su ritmo, indiferente, mientras dos corazones seguían latiendo por un amor que no pudo ser, recordando que a veces, lo más intenso y verdadero de la vida no es lo que se logra, sino lo que se vive y se siente, aunque sea solo en secreto y en el recuerdo. El sol se escondía detrás de las colinas que rodeaban el pueblo, tiñendo el cielo de tonos naranjas, grises y púrpuras, como si la naturaleza misma quisiera reflejar la mezcla de belleza y tristeza de aquel día.
Lucía caminaba lentamente por el puente de madera, sus pasos resonando sobre los tablones mojados por la lluvia reciente. Cada crujido bajo sus pies parecía un latido más de su corazón roto, un recordatorio de todos los momentos que compartió con Martín en aquel lugar. Se detuvo en el centro del puente y dejó que la brisa le revolviera el cabello. Cerró los ojos, respiró profundamente y recordó, la primera vez que sus manos se rozaron, el susurro de sus palabras entre el murmullo del río, la risa compartida bajo el roble, la pasión de los abrazos robados y los besos que nadie debía presenciar. Todo eso estaba allí, impregnando cada rincón, cada hoja que caía, cada reflejo del agua. Martín caminaba por otra calle del pueblo, a unos minutos de distancia, siguiendo el mismo ritual, recordar, respirar, sentir. Cada paso lo acercaba a los recuerdos y lo alejaba de la esperanza de un futuro juntos. Su mirada se posó en el tren oxidado de la estación abandonada, donde tantas veces se habían encontrado en secreto. Allí, entre el metal corroído y las ventanas rotas, estaban los momentos más puros de su amor, la risa, los secretos, la pasión contenida. Ambos sabían que ya no podían buscarse, que sus vidas habían tomado caminos distintos, impuestos por familias, obligaciones y circunstancias que no podían cambiar. La separación era definitiva. Sin embargo, esa distancia no borraba lo que sentían, cada recuerdo era un fuego que ardía silencioso, un hilo invisible que los mantenía conectados a pesar de todo. Lucía apoyó una mano sobre la baranda del puente, sintiendo el frío de la madera y el roce de su propia piel. «Siempre te llevaré conmigo», murmuró entre lágrimas, su voz perdida entre el viento y el murmullo del río. Martín, en su lado del pueblo, cerró los ojos y susurró lo mismo, «Nunca te olvidaré, ni un segundo». El viento se llevó sus palabras, mezclándolas con el aroma de la tierra húmeda y las hojas caídas, como si el mundo entero guardara silencio en respeto a aquel amor imposible. La lluvia comenzó a caer suavemente, cubriendo la plaza, las calles y los tejados, como lágrimas del cielo que acompañaban su despedida. Cada gota parecía un suspiro compartido, un recuerdo de todo lo que había sido y no podría volver a ser. Mientras la noche caía, Lucía y Martín regresaron a sus casas, sus pasos silenciosos y cargados de nostalgia. Cada objeto, cada esquina, cada calle del pueblo estaba impregnada de su historia. El viejo roble, testigo de sus confidencias y abrazos, permanecía erguido, sus hojas balanceándose con la brisa, como si guardara la memoria de un amor que desafió al mundo y perdió. Y así terminó su historia, un amor prohibido, intenso, profundo y eterno, que vivía en los recuerdos, en los lugares, en cada emoción que compartieron. Aunque separados, sus corazones seguían latiendo al mismo ritmo, con la certeza de que lo que habían sentido era real, poderoso e imborrable. La vida continuaba, pero el amor de Lucía y Martín quedó grabado en la eternidad de sus memorias, un fuego silencioso que nadie podía apagar, un suspiro que el viento llevaba para siempre entre las calles del pueblo. El puente, el río, el roble, las calles empedradas, todos guardaban la esencia de un amor que no pudo ser, y en ese recuerdo permanecía la belleza y la tragedia de vivir intensamente, aunque el destino los hubiera separado para siempre. Y así termina la historia de Lucía y Martín, un amor intenso, prohibido, lleno de pasión, dolor y nostalgia. Aunque sus caminos se separaron, su historia permanece viva en cada recuerdo, en cada suspiro y en cada lugar que alguna vez compartieron. Queridos oyentes, todos tenemos historias que quedan en la piel. Historias que nos marcan, que nos hacen sentir, llorar y soñar. Si tienes una historia así, que haya dejado huella en tu corazón, compártela con nosotros. Puedes enviarla y si quieres, la redactaremos con un nombre ficticio, dándole vida y voz para que otros puedan sentirla tal como tú la viviste. Porque cada historia importa, porque cada emoción merece ser escuchada, y porque en estas historias, todos encontramos un pedacito de nosotros mismos. No olvides suscribirte y acompañarnos en este canal, donde cada relato te llevará a mundos de amor, drama, pasión y secretos que permanecen en la piel.